Bueno, queridos hermanos y hermanas, me da mucho gusto volver a verles en este lunes 27 de junio de 2022. Estamos en nuestra sesión de la materia Libros Proféticos y en esta primera media hora voy a acabar lo que es la sección del tema adivinación y magia. Y después estaré entrando en otros temas que vamos a compartir el día de hoy. Así es que, bueno, tal vez hoy corro un poquitito en la clase, pero por favor, si alguien tiene alguna duda, trataré de ser lo más claro posible para que todos podamos entenderlo, Pero si alguien tiene alguna duda, por favor, no se detenga y puede compartir su duda, ¿ok? Bueno, dicho lo anterior, voy a compartir la pantalla para que nos ubiquemos en el tema último que quedamos de lo que era yo tenía que hacer algo antes, permiso antes. De lo que es la magia, la adivinación versus la magia, ¿ok? Entonces, hoy vamos a terminar el tema de lo que es la necromancia como un medio que se utilizaba antiguamente para recibir los oráculos o los mensajes de los dioses en las culturas paganas. Y entonces hablamos de que esta es una forma de adivinación intuitiva y hablamos de lo que es la necromancia. Ya dijimos en la clase última, nos quedamos de que esta práctica de adivinación que tenía que ver con consultar a los muertos, fue una práctica muy divulgada entre la religión cananea. Dijimos también que fue muy divulgada entre los egipcios y que desafortunadamente también fue practicada en el pueblo de Israel. Y comentaba acerca del caso de Saúl, que es un caso muy paradigmático, ¿no? En donde se parece, se entiende, se hace como una inferencia de que los muertos viven después de haberlos sepultado. Y es una forma de decir, mira, en la Biblia dice que Samuel se apareció después de que éste había muerto. Esta historia aparece en el primer libro de Samuel. No la vamos a leer toda. Por favor, les pido que ustedes en casa la puedan leer. Y está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 28, donde se encierra esta historia de el rey Saúl, el primer rey de Israel, después de que él ya siente que Dios lo ha alejado, se ha alejado de él, consulta a la pitonisa o a la divina de Endor, para que pueda evocar al espíritu de Samuel, que básicamente esa era como la necesidad que tenía este personaje. Bueno, nosotros vemos que en este ejemplo la batalla de los filisteos es inminente y Saúl ha consultado a través de 3 medios de comunicación que lo vamos a ver en la siguiente hora, que es a través de los sueños, a través de el Urim y el Tumim y también a través de los profetas, y él no encuentra respuesta. Entonces su última alternativa era esta práctica muy difundida que es la necromancia. Y entonces él acude a una persona que en ese personaje que tenía el don o la facultad de evocar a los muertos, se le llama nigromante. Entonces era importante o era necesario buscar entre el pueblo a alguien que tuviese este don, diríamos. Y entonces la historia dice que se encuentran con una mujer que tiene espíritu de adivinación. Y entonces los criados le responden, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Insisto, hermanos, es el capítulo 28, pero por favor ustedes no pueden verlo, pero no lo vamos a leer todo.
Entonces, Saúl consulta a esta mujer, a la pitonisa de Andor. Bueno, le dice que si ella tiene la facultad de evocar a la persona que él quisiera. Ella dijo que sí, pero que corría riesgo su vida, porque algo muy curioso, en los versículos anteriores, Saúl había prohibido, ¿no?, esta clase de prácticas, pero ahora en su desesperación lo hace, lo consulta. Y según el versículo 11 del capítulo 28 del primer libro de Samuel, donde se encuentra esta historia, dice: la mujer dijo: ¿a quién te haré venir? ¿Quién quieres que venga, no, del mundo de los muertos? Eh, y dice, y respondió: hazme venir a Samuel. Bueno, ahí hay un pequeño diálogo, ¿no? Un pequeño diálogo de la mujer donde se asombra y dice: ¿cómo? Vos sos Saúl, ¿por qué me engañaste? Me vas a matar, etcétera. Hay como un corte en la historia, ¿no? Y el versículo 13 dice, le dice Saúl: no temas, ¿qué has visto? Es muy interesante esta frase, hermanos. ¿Qué has visto? Porque Saúl nunca ve a Samuel. Quien lo ve solo es la nigromante, solo es la divina de Endor. Y esto es muy interesante, hermanos, porque evidentemente no es que los muertos tengan inmortalidad de su alma, porque Saúl no lo ve. Fíjense cómo se da cuenta Saúl que es Samuel, por la inferencia que le hace la mujer. Dice, eh, la mujer respondió a Saúl, estoy en el versículo 13, he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo: ¿cuál es su forma? Sigue sin ver. Saúl no ve nada, ¿ok? No ve nada, no es que él vea a Samuel. Y dice: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Hasta aquí es solo la nigromante y su forma que tiene de evocar a los muertos. No sabemos, hermanos, cuál fue, porque el texto no lo dice, cuál fue el método que ella utilizó para evocar el espíritu de Samuel. Solo dice que ella ve a un hombre como los dioses subiendo de la tierra, es un anciano y viene cubierto de un manto. Y fíjense cómo dice el texto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Entendió, no es que lo vio. Ajá. No es que lo vio. Entonces, estas prácticas adivinatorias, ¿no?, que a veces muchos autores plantean esta historia como un fraude de la pitonisa, ¿no? Porque evidentemente ella tampoco le dice que es Samuel, ¿no? Solo le dice que es un hombre tal y Saúl lo relaciona. Ajá. Algunos dicen que es un fraude que hace la pitonisa, pero otros creen que no, porque evidentemente su fama precedía. Tal vez su fama provenía de sus propios fraudes, ¿no? Y bueno, hasta aquí esta historia, hermanos, que tiene que ver con que eh, esta práctica divinatoria era muy común, aunque si bien es cierto, si el rey mismo había decretado su prohibición, él mismo termina haciéndolo. Si el rey pudo haber hecho eso, esta práctica también era muy, muy habitual entre el pueblo de Israel. Bueno, hablando finalmente de esta forma intuitiva, ¿no?, que tiene que ver un poco con los objetos enigmáticos que se utilizan para el arte de la adivinación, encontramos lo que se le conocen como los terafines. Esta palabra, ¿no?, que aparece recurrentemente en el texto sagrado, también no se sabe a ciencia cierta cómo era su forma, qué era el objeto, cómo era. Por las inferencias donde aparece estos terafines en el texto sagrado, se infiere que tenían que ver más como dioses familiares, ajá, dioses que protegían a los clanes, a las familias. Vemos aquí en el caso de Nabucodonosor, ¿no?,
cuando Ezequiel 21:21 dice de la siguiente manera. Este es un texto que hemos leído abundantemente, pero nos hace referencia de cuál era la forma que tenían los babilonios. Y dice 21:21, porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada al principio de los dos caminos para usar de adivinación. Ha sacudido las saetas, que vimos que era una forma tal vez de barajear las flechas, no sabemos cómo era, y dice consultó a sus ídolos, miró el hígado, que era ya vimos la práctica de la hepatología, y vemos que dice consultó a sus ídolos. En otras traducciones se traduce como terafines, que es la palabra hebrea que se utiliza para ídolos. Ajá. No sabemos cuáles sean, ¿no? Solamente sabemos que era lo que hacía que los babilonios consultaran. Esta forma, ¿no? Estos objetos enigmáticos de adivinación, los vemos mucho más presentes en la descripción que da el profeta Zacarías en el capítulo 10, versículos 1 y 2. Ahí el profeta da una alusión muy clara acerca de la gente que consultaba a los terafines. Y en la versión Reina Valera lo plantea así. Dice el 1 y 2 de Zacarías. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía, Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno, porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Entonces a través de esta referencia que hace el profeta Zacarías, sabemos que a través de los oráculos, de los terafines, el pueblo consultaba sobre la lluvia, ¿no? Y esta práctica está dentro del contexto de las prácticas adivinatorias y mágicas para que se pudiese obtener. Tan es así, fíjense, que si ustedes recuerdan, el dios Baal era el dios de la fecundidad de la tierra. Y evidentemente a él se le adoraba para que hubiese lluvia y por lo tanto hubiese cosecha abundante. Pero vean aquí, hermanos, que no es tan pecaminoso el tema que no se lo piden a Baal, no oran a Baal, que realmente era el dios, sino más bien lo hacen a través de los terafines. Y tenemos también el relato que aparece en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, versículo 23, donde se le comparan estos ídolos o estos terafines al pecado de adivinación. Hagan de cuenta que dicen que es lo mismo. Eso dice el texto sagrado. Primer libro de Samuel, en el capítulo 15, versículo 23, dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Entonces, como pecado de adivinación es la rebelión, y como terafines e idolatría la obstinación. Este tema de los terafines, hermanos, es muy interesante porque se menciona de manera constante en el texto sagrado e incluso en algunas de las acciones que hacen personajes del texto, ¿no? Y encontramos en esto a Ezequiel, perdón, ya lo había repetido, y vemos, por ejemplo, aquí dos casos más del uso de los ídolos o de los terafines. El primero es cuando Raquel, ¿no? En el capítulo 31 del libro de Génesis, nos narra la historia de Raquel, que cuando huye de la casa de su papá, ¿no? Cuando se va de la casa de su padre, lleva consigo los terafines o los ídolos, ¿no? Entonces dice el versículo
capítulo 31 de Génesis. Génesis 31, versículo 19. Y vemos la historia de Raquel que dice, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel robó los terafines de su padre. De su padre. El versículo 34 nos vuelve a hablar de los ídolos que llevaba. Lucy, me parece que vos agarraste ahí el tema del lápiz y está rayando la diapositiva. Pero está bien. Todavía se ve. Bueno, ¿qué iba a decir? Sí, que vemos aquí en esta historia, ¿no? De Raquel, en el versículo 34 dice, sigo estando en el capítulo 31, dice, pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello, ¿no? Y el versículo 35 dijo, y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no puedo conservar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló sus terafines, no halló sus ídolos, que es la expresión hebrea con que debe traducirse. Y vemos también, por ejemplo, cuando Saúl anda buscando a David para matarlo, David termina huyendo, llegan los soldados a buscar a David y Mical, su esposa, utiliza un terafín, lo pone debajo de la frazada, de la cobija, no sé, ¿no? Para simular que él estaba, que él ahí estaba, ¿no? Que no había huido. Esta referencia nos hace que, por un lado, podrían haber tenido formas muy pequeñitas para que Raquel pudiera ocultarlos, ¿no? O bien podrían haber sido ídolos grandes, ¿no? Tótems, como hoy podríamos equipararlos, los famosos tótem grandes, que hizo que con eso Mical pudiese hacer que los soldados no supieran que David se hubiese escapado. Bueno, estos instrumentos, hermanos, son parte de lo que existía también como métodos de adivinación en el texto sagrado. Y finalmente, tenemos la tercera forma de adivinación intuitiva. Quedó las marcas del... las formas de adivinación intuitiva. Perdón. No, no te preocupes, Lucy, no te preocupes, está bien. Pensé que si le pasaba yo la diapositiva salía, pero no te preocupes. No sé si yo puedo borrarlos. A ver, déjame un momento. Sí, ya, no te preocupes, Lucy. Lucy, deja de hacer garabato. Lucy, deja de hacer garabato. Discúlpenme, es que quería agrandar la pantalla para ver, estoy escribiendo. No te preocupes, Lucy, no te preocupes. Dije, bueno, Lucy ya está escribiendo en otro idioma. Listo, ya está, no te preocupes. Muy bien. Y entonces, la tercera forma que aparece de adivinación intuitiva, que es la que más nos va a importar en todo nuestro curso, tiene que ver con la cresmología, que tiene que ver con los oráculos. Cuando hablamos de los oráculos, queridos hermanos, es que aquí, en esta forma de transmitir el conocimiento de los dioses hacia los hombres, no va a ser a través de este tipo de artimañas, de usar un bastón, de usar dados, de usar una copa, de las flechas, del hígado, etcétera, etcétera, sino que va a ser directamente a través de una palabra. No media ninguna otra acción. En el caso del texto sagrado, ¿no? Los oráculos van a ser palabra donde Dios dará a conocer su voluntad. Dará a conocer su voluntad. ¿Cuál es la diferencia de lo anterior? Insisto que aquí vamos a encontrar formas en que Dios revela su voluntad, pero el profeta, el vidente, el hombre de Dios, como se le denomine, no va a ser ningún
no va a esperar que las copas de los árboles se muevan, etcétera. Y entonces tenemos estas cuatro formas. Hay un poco más, pero elegí estas cuatro. Y estos ejemplos que estoy dando acá, evidentemente, hay muchos textos bíblicos que tienen que ver con estas acciones. No vamos a ver todos, he elegido solamente un versículo para ejemplificar. Así es que ayúdenme, por favor, y alguien que lea primer libro de Samuel, luego la segunda cita, alguien me lee la tercera y luego la cuarta. Por favor, ayúdenme. Cuando hablamos de los oráculos, ¿no? Estamos hablando de que hay palabra de Dios cuando se elige a un rey. Y eso lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 12. ¿Alguien me ayuda a leer? Buenas tardes. Yo tengo primera Samuel 16, 12. Sí, gracias. Bueno, dice, entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo, este es úngelo. Gracias, Liti. Me gusta este pasaje porque parece que me está describiendo. Bueno, un chiste de la tarde, hermanos, hermanas. Hay que perdonarle al profesor. Ni era lindo, ni era de ojo celeste, ni nada. Pero bueno, ¿qué vemos aquí, hermanos? Vemos un oráculo donde no encontramos ninguna acción que haya hecho el sacerdote Samuel para saber la voluntad de Dios. Solamente el texto nos dice que cuando vea a David entrar, que era tal, ¿no? Le dijo, Jehová dijo, levántate y úngelo. Entonces, no sabemos cómo fue, solamente entendemos que fue una palabra que pudo haber recibido Samuel. Tampoco sabemos cuál fue el medio, el instrumento, pero lo único que se necesitó es la palabra de Jehová. Y por lo tanto, Samuel hace palabra de Jehová. Ahora, también se hace estos oráculos, hermanos, o esta palabra a través de la guerra, cuando hay una guerra, ¿no? Sin saber si Dios nos va a ayudar, sin saber si Dios va a estar con nosotros o no. Y lo mismo le pasa a David, perdón, en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 19. Permiso. Adelante. 5:19. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Muchas gracias. Bueno, entonces vemos aquí que la consulta fue directa al Señor, ¿no? Y el Señor responde de manera directa. Vamos a ver en la siguiente hora que David no usa aquí el efod para consultar a Jehová. Solamente él hace uso de la palabra y le pregunta a Jehová si irá con los filisteos, si ganará la batalla. Y entonces David recibe palabra directa de Jehová y dijo, anda, ve, porque ciertamente voy a entregar a los filisteos en tu mano. Entonces, una palabra que Dios da a conocer su voluntad, pero no media, insisto, ningún movimiento, ningún objeto, como vamos a ver algunas en otros lados. También tenemos, hermanos, cuando se trata de la salud y la enfermedad. Y en segundo libro de los Reyes, en el capítulo 1, versículo 3. Dice, entonces el ángel de Jehová habló a Elías tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón? Gracias. Entonces dice el versículo, hermanos, que esta es una historia de Ocosías, el rey, ¿no? El rey Ocosías se cayó por la ventana, no sé qué le pasó, si se fracturó, si se tuvo algún, ¿cómo es? Interno, ¿cómo le llaman? No sé, cuando alguien se cae.
un derrame interno. Y entonces manda él la mensaje, el rey Ocosías, no estamos hablando de cualquier, pero el rey Ocosías manda a sus mensajeros, pero no consulta a Dios, sino consulta a Baal-Zebub, dios de Ecrón, y le dice, pregunta si ha de sanar de esta enfermedad. Más bien, él no quería saber si iba a sanar, él quería que el Dios lo sanara. ¿Ah? El Dios Baal-Zebub, dios de Ecrón. Y vemos en el versículo 3 que hay una palabra del ángel de Jehová que se le aparece a Elías y le dice, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey y diles tal cosa. No hay otra mediación, no hay un sueño, no hay otra forma que Elías recibe el oráculo de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, en este caso, en esta historia, contra el rey Ocosías. Y también, hermanos, se utiliza este oráculo, ¿no? Esta palabra, sin mediar ninguna otra circunstancia, cuando se decide colonizar, cuando se decide ir a otro lugar y asentarte en otro medio. Ajá. Y entonces esta historia la vemos en segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Ya que tengo cerca, lo leo de vuelta, leo Samuel. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Gracias. Entonces estamos aquí a lo mismo, una consulta que hace David a Dios y le dice, puede ser que yo suba a cualquier ciudad de Judá y entonces hay una respuesta, ¿viste? Hay una respuesta, hay una palabra. No sabemos cómo fue, cómo le entendió, pero hay una palabra directa, dice, sí, sube. Y él le dice, ¿y a dónde voy a subir? Y el mismo oráculo o el mismo mensaje de Dios le dice, bueno, anda a Hebrón, ahí asentate, sin mayor problema. Muy bien, hermanos. Entonces, hasta aquí terminamos con todo este breve recorrido, porque hay mucho más que hablar sobre esto, pero al menos tener una idea de cuáles eran los medios de comunicación que se tenían anteriormente, que muchos de ellos han sido condenados por Dios, ¿no? Por Jehová, por ser práctica del pueblo, pero también es muy importante que nosotros sepamos que todas estas prácticas estuvieron muy presentes y que con el tiempo se van a ir profundizando y los profetas van a condenar profundamente estas prácticas. Bueno, si tienen alguna pregunta hasta aquí, antes de pasar al siguiente tema. ¿Qué tiene? Hola, va. Sí, hola Marisa. Lo que quería compartir, en cierta oportunidad, Adriana se había lastimado un pie y lo llevé a Brasil para que lo acomodara un huesero. Y cuando llegué allá, él empezó con una ramita a mojarle y a bendecirle a mi hija. Y le digo que yo no quería que hiciera eso. Y me dijo él, ¿acaso usted no es cristiana? Me dijo, sí, le digo. Y bueno, en la Biblia dice que nosotros tenemos intercesión con Dios y nosotros curamos a las personas. Ahora, escuchando todo eso, sabemos que eso no es de parte de Dios y que los profetas y todos, ¿no es cierto? Y dice que no fue de agrado ante los ojos de Dios, pero la gente, fíjese cómo usa los textos bíblicos que le conviene para engañar a la gente, ¿no? Pero si uno no está firme en eso y le dan para leer una partecita que fulano consultó, hasta puede llegar a creer, ¿no? Ese era el comentario que quería hacer nomás. Gracias, Marisa, gracias. Sí, recuerden que este conocimiento que estamos teniendo de las prácticas adivinatorias deberá ser entendido a la luz del Nuevo Testamento. Cuando nosotros vemos a Jesús, Jesús hace ciertos actos simbólicos también muy propios de los profetas, ¿no? Escupe en tierra, por ejemplo, y hace un lodo allí para darle vista a un ciego. Pero la iglesia cristiana, después de que Jesús muere, va a entender que todo acto de sanidad se hace por Jesús y a través de su nombre.
Entonces, ya no es que ahora nosotros necesitemos algún artefacto, el Urim, el Tumid, el Efod, las barajas, el dado, la copa, sino que ahora nosotros, según el entendimiento cristiano, es solo en el nombre de Jesús. Por eso Santiago dice, si alguno está enfermo, ¿no? No vaya y consulte a Baal Zebub, el dios de Cron, ¿no? Sino si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y únjalo en el nombre del Señor Jesús, ¿no? Entonces, hoy realmente, aunque seguimos viviendo una sociedad donde estas prácticas adivinatorias no han cesado, no han terminado, hermanos, principalmente en las culturas prehispánicas, principalmente en las culturas aborígenes, ¿no? Pero nosotros vemos que esto, a la luz de la fe cristiana, ya no tiene razón de ser. ¿Mm? Muy bien. Si no hay alguna pregunta más, quiero avanzar entonces. Yo solo un comentario. Sí, Lucy. Sí, que la palabra de Dios habla siempre por sí sola y a mí me alegra en mi corazón ver cómo Dios habla a su pueblo desde las generaciones pasadas hasta nuestros tiempos. Y como decía usted, que algo que se ve ahora en estos tiempos modernos que todavía está pasando, ¿no? Por así decirle, que hay personas que todavía siguen creyendo en los horóscopos y que dejan que alguien, un científico o no sé qué sean ellos, los adivinadores, que te adivinen tu futuro, y muchas personas en estos tiempos siguen creyendo en eso y basan su futuro, su vida a través de ello, ¿no? Porque hay personas que no hacen nada si no consultan su horóscopo y a partir de ahí ellos tienen, o sea, tienen como una señal o un camino que seguir, y es triste. Nosotros tenemos la verdad en nuestras manos, y lo más bonito de todo esto es que cuando nosotros la estudiamos y leemos, es palabra de Dios que habla a nuestro corazón, a nuestra vida, y Dios nos revela a través de ella y podemos ver nuestro futuro, ¿verdad? Ahí. Sí, nosotros a través de la palabra, de que si nosotros obedecemos, en un futuro no lejano el Señor va a venir por su iglesia y nos vamos a estar con él para siempre. Entonces me goza, hermano. Solamente eso quería yo comentar. Gracias, Lucy. Es cierto, es cierto. Desafortunadamente, lamentablemente, muchos siguen creyendo en eso, ¿no? Vos tenés formación misionera también, y vos sabes que el animismo es una de las formas en que las personas, ¿no?, siguen viendo dioses en todos lados y adoran las cosas, ¿no? Y bueno, pasa mucho en el mundo cristiano, y creo que los cristianos tenemos que despojarnos de cualquiera de esas prácticas, hermanos. Creo que los cristianos, a mí me daba risa porque yo, cuando era muy jovencito, me encantaba leer el periódico. Yo era fanático del periódico, fanático. Y el periódico siempre traía el horóscopo. Y me daba risa porque un día leí mi horóscopo, ¿no? Dije, voy a ver qué dice esta cosa. Siempre la curiosidad mata al gato. Y me daba risa porque decía, oh, vas a tener esto, lo otro. Y decía, hoy vas a conocer al amor de tu vida. La pucha, tenía yo creo que 18, 19 años. Y el amor de mi vida llegó 20 años después. Dije, bueno, se me hace que este horóscopo andaba medio atravesado. No, creo, y fíjense, gracias Lucy por decir, porque ahora lo que vamos a ver que lo mismo que sucede hoy con los cristianos, que uno podría pensar, ¿y qué tiene de malo, no? Que uno podría pensar, y bueno, si a mi vecina le funcionó, pues también me va a funcionar a mí. Eso pasó también en Israel. Israel también consideraba a estas personas, porque todas estas personas que hacían estas prácticas adivinatorias venían de una influencia religiosa. O sea, eran gente con mucho aprecio religioso. En una cosmovisión tan religiosa, pues eran
eran muy apreciables y entonces el pueblo los consideraba incluso hasta buenas personas. Y esto tendríamos que tener los ojos reabiertos y no, yo sigo pensando que es en el nombre de Jesús y Jesús es el que nos sana, el que nos restaura de acuerdo a su voluntad. ¿Ya? Bueno, gracias Lucy por el comentario. Voy a pasar ahora a hablar sobre el siguiente tema que tenemos en el sílabo, que es muy importante, que es el tema de los mediadores. Voy a compartir la pantalla para iniciar esta clase. ¿Qué significa el tema de los mediadores? Bueno, los pueblos antiguos, hermanos y hermanas, compartían la idea de que los dioses podían comunicarse con los hombres, pero también querían comunicarse con ellos. Esta era la convicción, de ahí arrancamos cuando hablamos la clase de adivinación y magia, o sea, los dioses tienen conocimiento de lo que va a pasar en el futuro y el hombre desea conocer ese futuro. Entonces, estaba muy difundida la idea de que esta comunicación sí o sí se iba a poder lograr a través de personas especiales. Entonces, entre lo que los dioses conocían y lo que el hombre quería conocer, había un personaje, ¿no?, que se usaba como intermediario para ese mensaje. Incluso en el caso del sueño, que es la forma más personal de contacto, es frecuente que el hombre no sepa interpretar la voz de Dios, que era muy común en aquellos tiempos el tema de los sueños. Y entonces, como a veces se equivocaba el tema del sueño, no sabía si era voz de Dios o no, un poco parecido a lo que vamos a hablar, a lo que le pasó a Samuel. Era importante, hermanos, entonces que existieran esta figura que aparece en el texto sagrado como los mediadores, los que están hablando del texto sagrado, entre Dios y el pueblo. Entre Dios y el pueblo. Por eso surge así la necesidad de alguien que se especialice en esto, ¿no? Surge la necesidad de que haya un especialista para establecer ese puente entre el mundo divino y los humanos. Hoy podríamos llamarlos como mediadores, como alguien que media entre estos dos mundos, el mundo sobrenatural y el mundo natural. En todas las culturas que ha habido, en todos los tiempos, han existido estos mediadores. Algunos buenos, diríamos, y algunos malos. Algunos que fueron aceptados, lo vamos a ver con algunos ejemplos, y algunos que fueron totalmente prohibidos. Israel, hermanos, conocerá la existencia de estos intermediarios muy diversos porque otros pueblos también los tienen. Vamos a ver cuál es el ejemplo de los pueblos que tienen estos intermediarios, ¿no? Que otras culturas. Bien, si alguien me ayuda a leer primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 2, vamos a ver que los filisteos, hermanos, la cultura más poderosa con la que se enfrentó el pueblo de Israel una vez que atravesó el Jordán, y que David se especializó en exterminar o en dominar o en destruir a los filisteos, ellos tenían también estos intermediarios y para ellos se llamaban de esta manera. ¿Alguien gusta leer 6:2, por favor? Leo entonces. Sí, el que sea, hermanos, por favor. Dale, Dina. Bueno, gracias. Primera de Samuel 6:2. Y los filisteos convocaron a los sacerdotes y a los adivinos para preguntarles: ¿qué vamos a hacer con el arca del Señor? Díganos de qué modo
hay que devolverlo a su lugar. Gracias, Dina. Entonces vemos, hermanos, que entre el pueblo, la cultura filistea, tenían sus propios sacerdotes que evidentemente sacrificaban a sus propios dioses, y también tenían otro grupo de personas que eran los adivinos, ¿no? Que usaban este tipo de artes mágicas para conocer la voluntad de los dioses. Los filisteos tenían sus propios intermediarios. Pero también los babilonios. Ajá. Bueno, ayúdenme para conocer más el texto. Primero es Isaías 44:25, 47:13 y Ezequiel 21:21. Isaías 44:25. Quien lo tenga, por favor. Tengo Ezequiel. ¿Puede ser Ezequiel? Sí, lee Ezequiel, por favor. Ezequiel 21:21. El presagio en su mano derecha le indica Jerusalén. Sus soldados irán con arietas contra las puertas de la ciudad, pidiendo a gritos la masacre. ¿Es ese texto? No, Liti, es No, 21:21 de Ezequiel. Sí, Ezequiel, leí el 22, perdón. El rey de Babilonia ahora ahí tengo. El rey de Babilonia ahora se encuentra donde se dividen los dos caminos y está indeciso sobre quién atacar, a Jerusalén o a Rabá. Así que él convoca a sus magos en busca de presagios para que le adivinen la suerte. Ellos resuelven que las flechas de las aljabas y examinan hígados de animales sacrificados. Muy bien, entonces tenemos ese tipo de personajes que existen en Babilonia. 44:25. Leo, dice así, Leo. ¿hay alguien que quiere leerlo? Yo recién leí, pero si no lo leo. Sí, soy yo, Dina. ¿Cómo? Alan, voy a leer yo. Bueno, Ok, 44. Alan, vos lee este 44:25 y Dina 47:13, por favor. Bueno, 44:25 dice así: ¿qué deshago las señales los adivinos y enloquezco a los agoreros? Que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Muy bien, gracias. Y ahora 47:13. Sí, los muchos consejos te han fatigado. Que se presenten tus astrólogos, los que observan las estrellas, los que hacen predicciones mes a mes, que te salve de lo que viene sobre ti. Gracias. Entonces estamos viendo que en esta cultura babilónica también tenían sus propios intermediarios entre la divinidad y el mundo humano. Y tenemos también la cultura egipcia. Ajá. Y el profeta Isaías también lo hará notar. Isaías capítulo 19, versículo 3. Si me ayudan a leer lo más pronto posible, así no detenemos tanto la clase, no importa si ya leyeron o no. Leo, pastor. Sí, por favor, no, ustedes métanle nomás. Sí, querida. Entonces el espíritu de los egipcios se apocará dentro de ellos. Confundiré sus planes y ellos acudirán a los ídolos, a los espíritus de los muertos y los medium y a los espiritistas. Muy bien, entonces vemos también, hermanos, que en esta cita hay un mundo interesante, ¿no? De mediadores en todas estas culturas, sacerdotes, adivinos, magos, agoreros, astrólogos,
hechiceros, etcétera, ¿no? Nigromantes, etcétera. Bueno, si nosotros vemos estas denominaciones hoy en nuestra cultura, tienen una connotación muy negativa, ¿no? Muy negativa. Ya desde hechicero ya nos causa ruido, ¿no? Mago, agorero, nigromante, etcétera. Pero, como decía yo hace unos minutos, todas estas personas que hacían este tipo de prácticas estaban dentro del ambiente religioso. Ajá. No eran personas que infundían miedo, sino más bien eran personas que infundían tanto respeto, que es por eso que la gente consultaba, los consultaba a ellos. Y los israelitas que tenían muy poca instrucción en cuanto a la fe, ¿no? Que sucede también en estos casos, es muy probable que ellos también hayan visto esta confusión y por lo tanto se hayan entregado a desarrollar o consultar a estos personajes. Sin embargo, hermanos, Israel evidentemente va a ir sobre otro rumbo. Israel va a ir en una coordenada distinta y por lo tanto él va a negar que todas estas personas que vimos, adivinos, magos, agoreros, etcétera, sean intermediarios que Dios haya aprobado, ¿no? Que Dios los haya aprobado. Y por lo tanto, el mismo Señor los va a condenar. Por favor, ¿alguien gusta leer Deuteronomio 18 del 10 al 12? Por un lado estás, ¿sí? 18:10, del 10 al 12 dice así: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que vemos a través del texto sagrado? Que hay una condena profunda a estos personajes y Dios los va a condenar y los va a desechar y va a decir, esto no existirá como una forma que yo voy a usar para transmitir mi voluntad, mi palabra, mis oráculos, mis mensajes, ¿ok? Entonces vamos a ver cuáles eran los mediadores, perdón, que en el texto sagrado vemos como válidos, diríamos, y que Dios echa mano, el Dios nuestro, el Dios de Israel echa mano para manifestar su voluntad, ¿ok? Vamos a ver el primero de ellos. Y es muy interesante, no tengo mucho tiempo, hermano, porque además este es un tema que a mí me ha despertado mucho interés y aún no profundizo, por lo tanto no voy a decir mucho de eso, pero es algo que me llama mucho la atención del texto sagrado y tiene que ver con la angelología, ¿no? El tema de los ángeles. No, sinceramente, reconozco, no he profundizado sobre este tema, por lo tanto, aunque es un punto muy de interés mío, desafortunadamente no he entrado en eso. Sin embargo, vamos a ver, hermanos, que la actividad de los ángeles es abundantísima en el texto sagrado. Muy abundante en el texto sagrado. Ajá. Entonces, vemos a través de lo que es el ángel, ¿no? Que Dios también podía establecer el contacto de nuestro mundo a través de un intermediario, a veces misterioso, no sabemos, a veces no hay mucha claridad en algunos pasajes sobre cuando aparece la palabra ángel, ¿no? Sin embargo, sin entrar en mayores detalles de profundizar sobre este tema, es un medio que Dios utiliza para que de una manera a veces imprevisible,
que no se espera, el ángel aparece siempre, ¿no? Y apareció el ángel de Jehová, y llegó el ángel de Jehová, y habló el ángel, y el ángel. Entonces, vemos que a través del ángel se presenta Dios, va a presentar lo que Dios quiere a veces de forma imprevisible. Voy a tomar solo 2 ejemplos, insisto, estos 2 ejemplos solamente son el reflejo de el caudal abundante de textos que tenemos sobre el particular. La primera de ellos que me gusta mucho es la historia de Agar, ¿no? Cuando es expulsada de la casa por parte de Sara, toda vez que Agar ha sido bendecida por Dios al quedar embarazada. Y dice el pasaje, hermanos, en el libro del Génesis, en esta historia, porque es una historia donde se nombra por primera vez un nombre de Dios, ¿no? Un nombre de Dios, o se le denomina el nombre de Dios. Y dice el capítulo 16 de Génesis, ¿no? Versículo 7 dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur, y le dijo todo lo que tenía que hacer. Tenía que volver, tenía que estar con su señora, Dios iba a estar con él, el ángel le dice que el Señor va a estar con él y que le va a poner su nombre Ismael, etcétera. Entonces vemos aquí que hay un mensaje a través de un ángel que se le denomina el ángel de Jehová, donde le dice lo que tiene que hacer Agar. Hay un oráculo, hay un mensaje de parte de Dios a esta mujer. Y tenemos otro ejemplo muy conocido, que es el ejemplo que se suscita en la época de los jueces, en la experiencia de Gedeón. Recordarán la historia de Gedeón, sumamente conocida por todos nosotros, ¿no? Porque es la historia donde el pueblo vivía aterrorizado, principalmente por los madianitas, los amalecitas. Entonces, bueno, sabemos la historia y hay una parte muy interesante donde el versículo 11, dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Tal, Joás, Abieserita, su hijo Gedeón. Versículo 12 dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Vemos entonces un mensaje, ya después viene todo lo demás, que los que conocemos la historia sabremos de qué se trata. Y vemos aquí un mediador, ¿no? Dios utiliza a un ángel para comunicarle la noticia a Gedeón y diciéndole, vos sos el hombre que el pueblo necesita para levantarse como el libertador. Es sumamente interesante, hermanos. Insisto, hay muchos ejemplos de la intervención de ángeles compartiendo oráculos o mensajes. Pero es un mediador. ¿Tá? El segundo mediador, la segunda persona o personaje o nombre más bien que se le da a este intermediario válido, diríamos, delante de Dios, es el sacerdote. El sacerdote, hermano, no solamente cumple una función de sacrificio, sino también media oráculos, media mensajes. Algunos de los procedimientos, ¿no?, que vamos a ver aquí, que se utilizan en los aspectos sacerdotales como adivinación, es decir, como echar suertes, que es una expresión que aparece mucho en el texto sagrado y que era muy común esta práctica, ¿no?, de echar la suerte. Se usaban estos instrumentos, el Urim, el Tumim y el Efod. Ahora vamos a ver más o menos qué son estas cosas. Por eso, en tradiciones antiguas,
especialmente en las monarquías de Saúl y de David. Principalmente es allí, hermanos, en estas monarquías, antes de que se destruyera el templo, vamos a encontrar que varios personajes en su papel de sacerdotes van a actuar como echar la suerte o como un tipo adivino en favor del rey, ya sea de Saúl o de David. También hay muchos textos que hablan sobre esto. Voy a poner solamente algunos ejemplos. Esta historia aparece, hermanos, en el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 10. Si alguien gusta leerlo, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 10. Sí, ¿alguien lo tiene? Sí, por favor. Yo lo tengo. 1 Samuel 22, 10. Sí. Ahimelech consultó al Señor por él. Luego le dio alimento y la espada de Goliat, el filisteo. Gracias. Bueno, solamente para una referencia, tendremos que saber que el versículo 9 nos habla del sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob. Este personaje, Ahimelech, es un sacerdote y David consulta a través de ese sacerdote cuando va huyendo de Saúl. Y entonces no solo el sacerdote consulta al Señor por David, sino que le provee alimento. Esta es la expresión de que los sacerdotes también fungían en ese tiempo como intermediarios del mensaje divino. Tan es así que lo reafirma Liti, ya que tenés la cita, podés leer el versículo el 15. 13. Vamos a leer ¿perdón? El 13, dijo Lucy, ¿está bien? Dice ahí 13 al 15. Sí, no, pero vamos a leer el 15 nomás, para ahorrar. Ustedes lean después, hermanos, yo les aconsejo que lean, es la historia, del 13 al 15 es cuando el rey manda a traer al sacerdote y le dice, che, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has ayudado a David? ¿Por qué le has dado provisiones, etcétera? Pero lo que interesa a la clase es la respuesta del sacerdote Ahimelech, y esa la encontramos en el 15, en una pregunta. ¿Alguien gusta leer el 15? Sí, dice, por cierto, esta no fue la primera vez que consultaste a Dios por él. Que el rey no me acuse a mí y a mi familia de este asunto, porque yo no sabía nada de un complot en contra de usted. Entonces, con esta expresión nos da a entender que esta actividad era muy fundamental en la figura del sacerdote. Entonces, el sacerdote también fungía en cierto sentido no solamente para sacrificar en el templo, sino también como un personaje que da palabra, que consulta a Dios y que Dios le revela, y por lo tanto le da a conocer en este caso, en esta historia, a David. Estoy poniendo un ejemplo de que los sacerdotes también eran mediadores de la voluntad de Dios hacia o el pueblo o algún personaje en particular. Ahora, los medios de adivinación tienen que ver mucho a través de estos instrumentos que están muy asociados, insisto, a los aspectos sacerdotales. Tiene que ver con el Urim y tiene que ver con el Tumim y el Efod. Vamos a ver una historia que está en el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 6. Y vamos a ver que estas formas que
a las que recurre Samuel eran muy válidas en el tiempo de la monarquía, en el tiempo de Dios. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Primer libro de Samuel 28:6. Y leo. Por eso se dijo, no, perdón. Por eso consultó al Señor, pero él no le respondió ni en sueño, ni por el Urim, ni por profeta. Gracias, Dina. Bien, esta historia, ¿no? Que está enmarcada en lo que es el episodio de la pitonisa de Endor. Esta historia tiene que ver con que Saúl está a punto de entrar a la guerra, una guerra muy, muy encarnizada con los filisteos en los montes de Gelboé, y entonces él consulta al Señor y lo hace a través de 3 procedimientos, ¿no? Ya vimos que los sueños eran práctica muy, muy usada, hermanos, no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Ustedes se habrán percatado, ¿no? Que este tema de los sueños está muy presente en la historia del nacimiento de Jesús en el Evangelio de Mateo. Ajá. Porque el Evangelio de Mateo va a presentar muchos sueños. A José, a María, etc. Bueno, entonces aquí hay 3 cosas que aparecen como forma de interpretar. Sueños, el Urim. Hay versiones que les dice recurrió a los Urim, que en este caso vendría a ser la designación del Urim y del Tumim, de los 2 objetos, diríamos, ¿no? Y también recurrió a los profetas. Y vemos que ninguno de ellos el Señor le aclaró o le dijo algo. Pero lo importante de esta cita es resaltar estos 3 procedimientos que se utilizaban, utilizaban, para consultar a Jehová. Y hay una historia muy interesante, hermanos, que quiero que veamos, que tiene que ver con el primer libro de Samuel 14, versículo 41. Que tiene que ver con estos instrumentos, ¿no? Que aparecen en el texto sagrado, que es el Urim y el Tumim. ¿Alguien quiere leer, hermanos, Voy a leer yo. Por favor, Luego gracias. le rogó Saúl al Señor, Dios de Israel, que le diera una respuesta clara. La suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, de modo que los demás quedaron libres. Gracias, Lucy. Bien, ¿qué vemos en esta historia, hermanos? Lucy, no sé qué versión haya leído, pero seguramente tiene la traducción que Lucy usó, es la misma de Reina Valera, y ambas traducciones tomaron el texto hebreo para traducir. Pero el texto griego, hermanos, el texto griego es el único pasaje que tenemos en todo el caudal bíblico que más o menos nos da una idea de qué se trataba esto, aunque no hay una claridad, pero el texto griego, la Septuaginta, sí da una cierta claridad al asunto. Y miren cómo se traduce en la versión griega. Dijo entonces Saúl: Yahvé, Dios de Israel, da Urim. Si el pecado es de tu pueblo Israel, da Tumim. Fueron señalados Saúl y Jonatán, ¿no? Saúl y Jonatán, quedando libre el pueblo. Entonces, aquí vemos en la traducción griega, ¿no? Que se utilizan estos como 2 instrumentos, dos cosas, ¿no? En donde por algún lado, si sale un sí, es tal persona, si sale un no, es tal otra persona. Ajá. El tema del Tumim lo suprime el texto hebreo, ¿no? Pero el texto griego lo aclara. Entonces dice que era así como se llevaba a cabo este tipo de suerte, ¿no? Este tipo de suerte. Y vemos una forma más
que se utiliza el Urim y el Tumim como un medio para confirmar de parte de Dios una autoridad, ¿no? Un líder. Y esto es lo que se utiliza para señalar o afirmar en el cargo a Eleazar el sacerdote. El libro de Números, en el capítulo 27-21, si quieren alguien leerlo, por favor. Libro de Números 17-21, vamos a encontrar que para esta elección de Eleazar se utilizan estos instrumentos o estas formas de cara o cruz, diríamos. Veintisiete 21 dice así: Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con toda la congregación. Amén. Gracias. Entonces dice, por el juicio del Urim, lo que diga el Urim, entonces se hará tal o cual situación en el caso del sacerdote Eleazar. ¿Ok? Vemos entonces, hermanos, que el uso que se hacía de estos instrumentos por parte de los sacerdotes representaban como un medio, ¿no? Para saber si Dios estaba a favor o en contra o elegía tal o cual persona. Por eso el uso es muy, muy variado. Parece ser, hermanos, parece ser por la alusión que vamos a encontrar ahora en estos pasajes, que cayó muy pronto en desuso por parte de los sacerdotes el echar mano del Urim y del Tumim para hacer este tipo de situaciones. Entonces, alguien por favor rápidamente que me ayude a leer Esdras 2:63 y Nehemías 7:65. Recuerden que estos dos, perdón, sí. Esdras dice, y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas, hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Gracias. ¿Y Nehemías 7:65? Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Gracias. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Que al parecer esta práctica muy arraigada en la época de la monarquía, después con el paso del tiempo, cuando se destruye el primer templo, cuando vienen del exilio, cuando estamos ya en la época de la restauración, usted ya tiene que identificar claramente en qué momento estamos. Hay la señal de que no había sacerdote que usara estos métodos, ¿no? Del Urim y del Tumim, pero se volvió a usar. Ya incluso en la época de la restauración, estos instrumentos se utilizaban. Ahora, ¿qué eran estas cosas, hermanos? No se sabe. Hay varias posturas, varias propuestas que los estudiosos plantean sobre qué eran estas formas de adivinación. Para nosotros sería como lanzar una moneda, águila o sol, ¿no? Bueno, es sol, bueno, listo. La especie de la suerte es que hoy echamos cuando elegimos a líderes que están empatados. Escribimos el papelito en cada uno del papelito, lo echamos en una cesta, una urna, lo movemos, oramos a Dios y un niño de mano santa saca el papelito y entonces nosotros entendemos que Dios así ha revelado su palabra. Aún seguimos usando este tipo de prácticas, ¿no? Porque entonces entendemos que Dios reveló a través de ese medio o de esa forma, diríamos, de adivinación, la voluntad de Dios. Entonces, el que salga en el papelito lo elegimos como el líder que Dios eligió. Dios habló a través de eso. Entonces, ya hemos dicho que el procedimiento recuerda esto que les he dicho, cara o cruz, sol o águila. Sacamos el papelito, pero es muy difícil, hermanos, concretar con toda claridad qué eran estos medios que los sacerdotes utilizaban para conocer la voluntad de Dios. Este escritor, Grassman,
dice que eran como dos piedritas o dos varitas que se diferenciaban por el color y porque en una le ponían un sí y el otro equivalía a un no. Ajá, entonces un color decía sí, otro color decía no. Pero este autor dicen que eran dos piedritas o varitas. Este otro autor, Selin, dicen que eran como flechas marcadas, que más tarde se les quitaba la punta, eran despuntadas las flechas. Y lo mismo sucedía, no sabía si había que lanzar la flecha, si la que llevaba más lejos era Urim, la que quedaba más corta era Tumim, no saben, no se conoce el método. Este autor, Doller, dice que eran dos piedras, con las iniciales del alefato hebreo. Una que era la Aleph, que es con la que inicia el alefato, que vendría a ser la inicial de Urim, y la última letra que es la Tau, que sería la inicial del Tumim. Entonces decía que dos piedras y entonces una tenía la Aleph y la otra la Tau, y depende a qué es lo que salía, se decía si era sí o no. Este mismo autor dice que era una sola piedra con una Aleph por una cara y la Tau por la otra, ¿no? Tipo dado, diríamos, un tipo dado. García de la Fuente, otro escritor, otro erudito, dice que eran como trozos de caña en los que se podía escribir diversos nombres para una consulta. Lo mismo que hoy diríamos nuestros papelitos, ¿no? Queremos consultar a Dios entre los dos candidatos que quedaron empatados, ¿quién deberá ser elegido? Más o menos tendría esta función, según García de la Fuente. Queda, hermanos, en cualquier hipótesis que no sabemos más de eso, el problema de explicar cómo es posible que a veces no haya una respuesta divina como en otras ocasiones y que deba dependerse de este método para saber si sí o si no. Esto es lo más, pues lo más profundo de estas prácticas, ¿no? O sea, ¿cómo explicar? Dios pudo haber dicho, como los oráculos, elegí a este, pone a este y no hagas más, pero lo que sí parece seguro es que al menos en una época posterior eran objetos pequeños porque el sacerdote los llevaba colgados dentro del pectoral, dentro del pectoral, de su vestimenta. Entonces creen que a veces decían que eran dos cajitas, las dos piedritas que podían llevar el sacerdote en su ropa, en su pectoral. Pero bueno, eran las formas en que Dios también se comunicaba a través del sacerdote. Y hay otro medio que el sacerdote usaba, que era el efod. El efod. Tampoco se sabe muy bien qué significaba el efod. No se sabía mucho sobre esto. Y tenemos dos testimonios de el uso del efod como un medio de conocer la voluntad de Dios. ¿Alguien quiere leer, por favor, primer libro de Samuel 23 del 9 al 12, por favor? Leo. David Sí. se enteró de que Saúl trataba de su destrucción. Por tanto, le ordenó a Abiathar que llevara el efod. Luego David oró: Oh Señor, Dios de Israel, yo tu siervo, sé muy bien que por mi culpa Saúl se propone venir a Keila para destruirla. ¿Me entregarán los habitantes de esta ciudad en manos de Saúl? ¿Es verdad que Saúl vendrá? Seguro que han dicho: yo te ruego, Señor Dios de Israel, que me lo hagas saber. Si vendrá, le respondió el Señor. David volvió a preguntarle: ¿nos entregarán los habitantes de Keilah
a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y el Señor le contestó, sí, los entregarán. Gracias. Bien, esta es una historia, hermanos y hermanas, donde David tiene duda sobre si los habitantes de Keila o Keilah lo van a entregar a Saúl. Entonces, la única manera que tiene es de preguntarle al Señor y le pide al sacerdote Abiatar traer el efod, ¿no? Y entonces, una vez que tiene el efod, es allí donde él hace la consulta a Dios y es allí donde Dios le responde, ¿no? Y le dice, sí, quédate tranquilo que no va a pasar nada. Bueno, sí, Pastor, permiso. El efod en el diccionario dice que era una vestidura de lino fino. ahora vamos para allá. El diccionario sí lo va a plantear, pero vamos a ver algunos otros testimonios de lo que era el efod. Porque en este caso, el efod no, en esta narración no tiene un sentido de vestimenta. Solo dice trae el efod, ¿no? Y no dice que se lo puso, se lo vistió. No tiene un sentido de vestido el efod en este pasaje, ¿no? Y ahora planteamos el otro ejemplo para que vean que no tiene más ese sentido de vestimenta, aunque muchos proponen que es una vestimenta, ¿no? Lo pasa lo mismo que el Urim y el Tumim. Muchos no saben por qué. Vamos a ver esta otra historia. Primer libro de Samuel, capítulo 30, 7 y 8. Si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Y así, hermano, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, hermano. Dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Gracias, querida Rosalba. Si se dan cuenta, tiene una expresión muy parecida al que encontramos en los capítulos anteriores, ¿no? Donde dice, cuando David se entera de que los amalecitas han saqueado Siselac, se encuentra en la misma orden al sacerdote. El sacerdote no lo tiene vestido. Si se diera ese sentido que era una vestidura sacerdotal, el sacerdote tendría que haberle dado su vestido, ¿no? Él solo dice, acércame el efod. Abiatar se lo acercó y entonces cuando él lo tiene, consulta a Jehová. Estas expresiones, evidentemente, pues como el Urim y el Tumim, se conoce muy poco de lo que esto significaba. Y este autor, García de la Fuente, enumera las distintas posturas que muchos estudiosos han planteado de lo que era el efod como un medio de consultar a Jehová, como un medio de que Dios se transmitía a él. Y él reúne las diversas opiniones que hay al respecto. Para unos era un vestido de una estatua divina, para otros era la estatua divina en sí misma, ¿no? Un tipo los terafines, ¿no? Que existían. Para otros, un objeto de culto no bien definido, no se sabe qué era realmente el efod, pero se reverenciaba. Para otros autores dicen que es una urna para guardar las suertes sagradas, el Urim y el Tumim. Otros, un vestido sacerdotal con fines de manifestar el oráculo, es decir, cuando venía palabra de Dios, se vestían el efod para transmitir el oráculo. Para otros, era un templo en miniatura, como receptáculo del terafín y de las suertes. Para otros, una especie de cofre o relicario, probablemente de cuero, donde se guardaban los dos betilos, que eran los terafines, los ídolos, ¿no? Para otros, una bolsa o bolso para guardar las suertes sagradas. Bueno, como verán, hermanos, hay un sinfín de posturas al respecto, pero haya sido un vestido, una estatua, no sé qué haya sido, se usaba este instrumento asociado a los sacerdotes
para consultar al Señor. David lo necesitaba para consultar al Señor. Si no lo hubiera necesitado, no lo hubiera pedido. Muy bien, entonces a muchos diccionarios plantearán que es una vestidura sacerdotal. Otros libros dirán que son toda esto que el escritor García de la Fuente nos plantea. Bueno, salgamos de allí. Solamente quise traer la clase que eran como que los medios relacionados al sacerdocio que eran los mediadores delante de Dios. Sí, y si pudiéramos leer lo que es en el capítulo 28 de Éxodo, ahí nos menciona cómo fabricaron el efod. Ahí viene en el capítulo 28 del libro de Éxodo. Cuando tengamos tiempo lo podemos leer en casa. Sí, por eso algunos piensan que es la vestidura sacerdotal, ¿no? Las referencias, al menos las inferencias que se dan de los dos ejemplos que traigo aquí, hacen pensar que no se refería necesariamente a la vestidura sacerdotal, pero insisto, haya sido una vestidura sacerdotal, haya sido lo que haya sido, ¿no? Era algo asociado a la mediación que hacían los sacerdotes. En los ejemplos que planteé de David. Bueno. Seguimos, hermanos, en el tema de quiénes serían otro tipo de mediadores, que en este caso se le conocen como los mediadores proféticos. ¿Qué entendemos por esto, hermanos? Entendemos que hay tres denominaciones para estos mediadores proféticos. Insisto, seguimos estando en los mediadores autorizados por Dios, diríamos, que Dios iba a usar para transmitir su palabra, ¿ok? En nuestra mentalidad y en la de Israel principalmente, el gran intermediario por excelencia que conoce el futuro será el profeta. Y esto estará determinado en el capítulo 18 del Deuteronomio, donde Dios, a través de Moisés, dirá que levantará en el futuro un profeta como yo, dice Moisés, ¿no? Profeta del medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, al cual él oiréis. Bueno, vemos aquí entonces que hay ya desde la historia deuteronomista, la figura del profeta asociada a Moisés. Entonces, la figura del profeta será mucho más importante en términos de conocer el oráculo de Dios, la voluntad de Dios. Pero nosotros encontramos un problema. Cuando hablamos de profeta, nosotros nos imaginamos que es una sola persona, una sola figura. Usamos este término griego profeta para referirnos, porque en hebreo es naví, en griego es profeta, profetes. Ese es el término que nosotros por lo regular utilizamos. A la luz del texto sagrado, estos profetas se designan con títulos muy diferentes. Se entienden de maneras muy diferentes. Quizá hacen lo mismo, pero se les nombra de manera diferente. Vamos a ver este ejemplo. Y será en la historia de Saúl cuando busca las asnas. No vamos a leer el capítulo 9, pero por favor, si ustedes tienen oportunidad de leer, léanlo. Es una historia muy interesante. Y en el capítulo 9 del primer libro de Samuel, encontramos esta historia de cuando a Saúl se le pierden las asnas y es elegido rey. Es una historia muy fascinante, muy fascinante. Pero solamente para efectos de la clase voy a ocupar estos versículos. Fíjense ustedes, queridos hermanos y hermanas, que en esta historia vamos a encontrar diversas denominaciones que se da a estos profetas o estos intermediarios. El versículo 6
en las palabras de Saúl vamos a encontrar la primera denominación que se le da a alguien que conoce el futuro. Esta es una historia muy relacionada con Samuel. Ajá. Entonces dice el versículo 6. Él le respondió: he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Fíjense entonces, hermanos, que la concepción que se tenía en el tiempo antiguo es que el hombre de Dios o el varón de Dios, ¿no?, era alguien que conocía las cosas y que todo lo que él decía se cumplía. Aquí está refiriéndose a Samuel, porque Samuel estaba en la ciudad y demás. Entonces no se le llama profeta aquí en este versículo, se le llama varón de Dios u hombre de Dios. Luego avanza la historia. Y en el versículo número 10 vamos a encontrar la misma denominación. Versículo 10, estamos en 1 Samuel 9. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios, el hombre de Dios. Esta historia nos sigue diciendo que este personaje se le llamaba el hombre de Dios, el varón de Dios. Era muy probable porque era un personaje muy, muy cercano a las cosas de Dios, dirían, ¿no? El problema lo encontramos, hermanos, cuando hay un cambio de denominación. Y en el versículo 11 dice que cuando subían, le preguntaron a unas muchachas, a unas chicas, ¿no?, por esta persona. Las 5. Tatiana se metió. Dice, y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿está en este lugar el vidente? Hay un cambio de denominación aquí, hermanos, y entonces no se le conoce como el vidente, como el varón, como el hombre de Dios, sino ahora hay un giro y se le conoce como vidente. Y entonces ya tenemos dos denominaciones: hombre de Dios y vidente. Y el tema se nos complica un poco más porque hay una glosa, hay un añadido en este pasaje que alguien mucho tiempo después nos da este añadido en el versículo 9. Y lo pone entre paréntesis porque es una glosa, es un añadido. Acuérdense que las glosas son añadidos, que se hacen por alguien, algún revisor, un redactor final, etc. Entonces el 9 es una glosa y dice: antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente. Porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llama vidente. Evidentemente es una glosa de mucho tiempo después, cuando a estos personajes dejó de llamárseles vidente y se les empezó a dar el nombre de profetas. El nombre de profetas. Entonces, tenemos estos tres términos, que en términos generales, hermanos, el texto sagrado los va a manejar como sinónimos, pero se va a empeñar en mantener estas denominaciones. Y entonces vamos a ver ejemplos donde hay textos que hablan sobre el hombre de Dios, textos que hablan sobre el vidente, el visionario y el profeta. Esta denominación de estos grupos, diríamos, o de estos títulos que tienen estos personajes, ya están insertos en la mentalidad del pueblo, ya están insertos porque vamos a encontrar que estos grupos, sí, Rosana, no te preocupes, adelante, adelante. Estos grupos ya estaban perfectamente, ¿cómo es?, identificados.
Y entonces las crónicas, que recuerden que las crónicas son ya en la etapa de la restauración, muchos años después, se sigue conservando esta idea de estos grupos. Ajá. Y entonces, Primera de Crónicas 29:29 dice: y los hechos del rey David están escritos en los libros de Crónicas de Samuel Vidente. Ajá, Samuel el Vidente. Luego dice en las crónicas del profeta, el Naví. Ajá, porque ya después acuérdense que se le cambió la denominación. Y en las crónicas de Gad, el visionario. Porque aquí hay otra palabra, hermanos. No se escribe roe en hebreo sería vidente, roe, sino en esta parte se escribe José, o José, más o menos se pronunciaría, que se traduciría como visionario, que es otra denominación. No es lo mismo que el vidente, aunque puede parecer igual. Hermanos, hermanas, les pregunto, yo me seguí de frente. No sé si quieren que hagamos el receso. Sí, por favor. Perdón, hermanos, perdón. Sí, vamos a hacer el receso. ¿Tá? Vamos a hacer el receso y volvemos.